Bien, estimados amigos auditores, continuando con el programa de hoy, queremos inmediatamente ir a la sección de noticias proféticas de esta semana. La noticia de la semana. Como todos ustedes saben, la noticia que en este momento acapara los titulares en todo el mundo. Cualquier búsqueda de noticias que usted haga en internet o la situación que usted vea en los medios de comunicación nos están llevando al ataque violento que Rusia está haciendo contra la nación de Ucrania con una invasión total, en donde las noticias informan que en cerca de más de 6 frentes el ejército ruso liderado por Vladimir Putin avanza y destruye en Ucrania. En este sentido vamos a leer uno de los portales noticiosos, que es el sitio de la radio televisión española rtve.es, que dice lo siguiente: el ejército ucraniano resiste el asedio de unidades militares rusas en las calles de la capital, y se informa: Rusia continúa con su escalada bélica y las tropas de Putin ya combaten en las calles de Kiev al ejército ucraniano. La capital ha vivido una noche con bombardeos y alarmas antiaéreas, mientras miles de ciudadanos tratan de salir de la ciudad o se refugian en el metro. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha negado a ser evacuado del país y en esta misma mañana en un video ha pedido a los ciudadanos y a las tropas ucranianas que resistan. Ha dicho: no podemos perder Kiev. Al menos, dice esta noticia, 198 ucranianos han muerto, entre ellos 3 niños en los ataques rusos, según el último balance del ministro de Sanidad. Bien, dejo la lectura de esta noticia hasta acá para proceder a hacer este comentario. Indiscutiblemente, estimados amigos auditores, las imágenes de la guerra impactan a cualquier persona de buen corazón. Estamos viendo imágenes impactantes y espectaculares. Por varias semanas, acá en el Ministerio de Radio Profecías Hoy, estuvimos viendo y aún reportando la tensión que había en la frontera entre Rusia y Ucrania. Cerca de 150.000 a 200.000 soldados rusos fueron apostados en la frontera ruso-ucraniana, esperando la orden de Vladimir Putin para invadir a Ucrania. Y finalmente el día llegó y comenzaron las invasiones, los bombardeos, las peleas de aviones en el aire, los edificios volados y, tristemente, las imágenes de muerte y destrucción que la guerra, producto del pecado del hombre, trae. Y es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a considerar la información que nos llega como un aluvión o un tsunami desde las agencias noticiosas del mundo y poder mirar esto a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está haciendo Vladimir Putin y evidentemente cuál es el rol de Rusia en los días proféticos que vendrán. Y para poder hacer este análisis tenemos que considerar en primer lugar 2 miradas. Una mirada humana, geopolítica, económica, de conflicto y de poder entre los hombres. Pero la otra mirada que tenemos que considerar es también la mirada espiritual, la mirada profética, la mirada que la palabra de Dios nos entrega frente a todas estas cosas que están ocurriendo y ocurrirán. Así que en primer lugar comencemos con la mirada humana, geopolítica, económica, de poder y de la situación que ha ocurrido específicamente en Europa en estos últimos días. Van ya prácticamente 3 días desde que comenzó el ataque y la situación es tremenda. La gente está escondida en el metro, en la capital de Ucrania, Kiev, y por otra parte miles de refugiados escapan, han cruzado a Polonia y otros países. Es verdaderamente un drama humano gigante. En primer lugar hay que entender lo siguiente: Ucrania es un país que comparte una frontera muy importante con Rusia y Ucrania había comenzado a moverse geopolíticamente hacia Europa y hacia Occidente. Y esto evidentemente no le gustó a Vladimir Putin y le gustó mucho menos cuando Ucrania comenzó a tener diálogo y conversación con la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una organización militar que se creó para poder defender a Europa de los posibles ataques de la ex Unión Soviética. Y en este sentido,
Vladimir Putin dijo de varias formas y maneras que él no iba a aceptar que Ucrania se uniera a la OTAN, porque significaba esto que iban a haber armas y misiles de los occidentales, de las potencias de Occidente y aún de Estados Unidos, en las mismas fronteras rusas, a pocos minutos de las grandes ciudades rusas y aún de la capital Moscú. Y este fue el gran argumento que llevó aparentemente a Vladimir Putin a invadir Ucrania. Y digo aparentemente porque detrás de esto hay muchas más complejidades. Hay que entender lo siguiente: cuando la ex Unión Soviética cae, muchos de los países que estaban bajo el paraguas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas siguen sus propios caminos y se convierten en repúblicas independientes. Hay que considerar que muchos de estos países fronterizos de Rusia estaban en el acuerdo de la ex Unión Soviética, estaban a la fuerza, habían sido obligados, y de alguna manera esta es la situación de Ucrania. Ucrania es un país que fue creado durante los gobiernos comunistas de la ex Unión Soviética y es un país y sus habitantes que largamente habían sido humillados por los comunistas de la ex Unión Soviética y por lo tanto tienen un odio natural, una resistencia natural a todo lo que es Rusia. Y en algún momento, en las necesidades, mientras existía la ex Unión Soviética, Ucrania fue invadido también y le quitaron todos los alimentos y muchos ucranianos se murieron de hambre. Y obviamente esto explica en gran medida el resentimiento antirruso que ellos tienen. Y es por eso que cuando entraron en diálogo con la OTAN y con Occidente y aún con Estados Unidos, esto puso en alerta a Vladimir Putin. Pero lo triste aquí de la situación, amigos auditores, es que este país de alguna manera pagó los platos rotos y pagó la cuenta de las tensiones entre Europa y Rusia y entre Rusia y Estados Unidos, porque Ucrania creyó equivocadamente que lo iban a acompañar en su crisis contra Rusia, creyó que le iban a colaborar con grandes armas, creyó que iba a contar con ejércitos de la OTAN peleando contra los rusos. Y en la hora de la verdad, Ucrania fue dejado solo, fue abandonada la nación a su suerte y entraron, como usted ha visto en las noticias, las tropas rusas a Ucrania prácticamente sin ningún contrapeso. ¿Y esto por qué? Porque es tan crítica la situación que si la OTAN recibía en forma inmediata a Ucrania, iba a producirse en forma natural la Tercera Guerra Mundial. Y es algo que el gobierno ucraniano no alcanzó a dimensionar y no alcanzó a ver. En su ceguera de distanciarse de Rusia y de poder estar teniendo la protección de Occidente, se dejó de alguna manera embaucar por los cantos de sirena de Occidente y pensó que le iban a poder ayudar, y en este sentido fue totalmente abandonada. Claro, se le entregaron armas, se le mandó equipamiento, pero aún los propios alemanes le mandaron unos pocos cascos en una cosa que parecía una humorada, una burla hacia el ejército ucraniano. Y Rusia sabía que Europa y Estados Unidos no tenían las agallas, por decirlo de alguna manera, de poder enfrentarlo. Y por lo tanto toma esta decisión e invade Ucrania con este gran argumento de decir: no voy a permitir que la OTAN ingrese a Ucrania, no voy a permitir que pongan misiles en mis fronteras, no voy a permitir que hayan armas nucleares apuntándome tan cerca. Y claro, esto se ve lógico y se ve razonable. Y Putin dijo: ¿acaso Estados Unidos permitiría que yo pusiera nuevamente en Cuba armas nucleares o pusiera en México mis ejércitos y armas nucleares? Dijo: obviamente no lo aceptaría, y esto es claramente entendible y lógico. Les recuerdo que hubo una crisis de misiles nucleares en Cuba entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos durante el gobierno del presidente Kennedy, y fue una crisis que nos tuvo al borde de la destrucción como humanidad. En esa época los miembros de la ex Unión Soviética iban a colocar misiles nucleares en Cuba, y fue de tal nivel que se estima que estuvimos a menos de una hora de una destrucción mundial asegurada, con bombas nucleares volando por el mundo en todas las direcciones. Y es por eso que Vladimir Putin le dice a Estados Unidos: así como ustedes no permitieron
que la ex Unión Soviética colocara armamento en Cuba, así yo no voy a permitir que me hagan esto. Y en ese sentido parece razonable, pero hay más razones, estimados amigos auditores. El mundo está en una pelea gigante. Hay poderes fácticos en el mundo, hay grupos de poder, sobre todo occidentales, que están tratando de trabajar para llevar al mundo a un nuevo orden global, a un nuevo orden mundial, a una nueva economía. Y en ese sentido, Vladimir Putin ha sido uno de los que ha resistido esta tendencia y por lo tanto también lo estuvieron presionando. Porque hay que entender qué lógica tiene tratar de invitar a un país tan fronterizo como Ucrania a la OTAN, al Tratado del Atlántico Norte para defensa estratégica de los rusos ahora. Claramente no tiene ninguna lógica y por lo tanto hay que ver que de alguna manera Occidente estuvo desafiando y estuvo haciendo un gallito de fuerza con Putin. No quiero decir que Putin es una blanca paloma, no quiero decir que Vladimir Putin es una persona que es inocente en este proceso, pero él y en sus decisiones y gobierno ha estado yendo en contra de los poderes fácticos del mundo y por ejemplo prohibió en Rusia que la comunidad LGTB, los gays, los homosexuales, las lesbianas anduvieran en las calles haciendo demostración pública de su afecto y dijo cualquiera que esté en esta comunidad y que haga esto va a ser detenido y va a tener que enfrentar las consecuencias porque él dijo y lo ha dicho varias veces, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer biológicamente nacidos así. Entonces menciono esto solo como una muestra para indicar que había tensión entre Vladimir Putin y los amos del mundo occidental, los grupos de poder, los grupos de influencia. Pero además hay algo también muy relevante. Rusia no es una economía mundial poderosa. Es hoy día un país con grandes armas nucleares, pero no tiene la capacidad financiera de las otras naciones, de China o aún de los Estados Unidos. Y por lo tanto necesita desesperadamente para su subsistencia geopolítica el contar con recursos. Y por eso estaba preparando todo esto que era la gran tubería, el gran ducto de gas llamado Nord Stream 2 para venderle gas a Europa. Y con esta guerra Rusia pierde completamente la opción, por lo menos por mucho tiempo más, de poder vender gas a los europeos que en el invierno europeo prácticamente se mueren de frío y están enfrentando una crisis de precios gigantesca con los combustibles y con el gas. Y entonces Estados Unidos y otras potencias querían bloquear esto y producto de esta guerra lo lograron porque de alguna manera con la presión que hicieron a través de Ucrania paralizaron este proyecto. Pero ahora bien, ¿qué más hay? Estamos haciendo el análisis de la primera parte de lo que empujó a Vladimir Putin o aparentemente fueron los argumentos para que invadiera Ucrania. Ucrania es un país tremendamente rico en recursos naturales. De hecho es el país que produce más aceite de girasol del mundo. Tiene grandes elementos químicos, metálicos. Es uno de los primeros productores en Europa de abono para tierra fértil. Y la lista es interminable. Tiene tremendos recursos naturales. Es decir, es un país que al estar bajo el control ruso, toda su riqueza pasa a manos de Vladimir Putin y Vladimir Putin puede fortalecerse en su lucha contra Occidente y puede mantenerse en el poder. Así que es un país que tiene grandes riquezas y eso es algo que Vladimir Putin no iba a dejar pasar. Y él dijo en sus argumentos, Ucrania es un país que forma parte de nuestra comunidad. En el pasado hemos peleado juntos, compartimos mucha sangre en común, en el sentido que incluso hay familias ruso-ucranianas y dice somos parte de la misma comunidad y tiene que estar con nosotros y no en contra nuestra. Por lo tanto, si analizamos vamos a encontrar muchas razones humanas, razones geopolíticas, razones económicas, razones de poder, por lo que Vladimir Putin ha hecho y en lo que está diciendo. Sin embargo, la segunda parte de este análisis, y es algo que no debemos dejar pasar, es que la Biblia le asigna un rol a la nación de Rusia en los días del tiempo del fin y particularmente en los días de la tribulación. Y esta es la segunda mirada del análisis
que no debemos dejar pasar ni debemos olvidar dentro de lo que está sucediendo para que no perdamos la perspectiva. Hay naciones que están claramente mencionadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la nación de Irán con su nombre antiguo Persia. Les recuerdo que en la mirada de la profecía bíblica, todo gira alrededor de la nación de Israel. Y en ese sentido, toda la geopolítica bíblica gira desde Israel hacia el resto del mundo. Y eso hace que las naciones más cercanas sean mencionadas y muchas otras naciones más lejanas, incluyendo a los Estados Unidos, no aparezcan mencionadas en la Biblia. Y por lo tanto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que va a llegar un momento en que va a haber un ataque a Israel por el norte, y este ataque es liderado por, entendemos, fuerzas militares que vienen de la zona de Rusia, de la zona de Moscú. Y esto es tremendamente fuerte. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en los primeros versículos de Ezequiel capítulo 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Y agrega el versículo 5 de Ezequiel 38, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Estas son las primeras palabras con que empieza esta tremenda profecía de Ezequiel capítulo 38, que nos habla de un gran ataque que tendrá Israel por el norte. Y cuando uno mira en detalle, cuando Dios está hablando, dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes equipados, gran multitud, con paveses y escudos. Es decir, estimados amigos auditores, nosotros lo que vemos aquí es que hay una identificación clara de una nación militarmente poderosa a la cual Dios está mencionando a través de su líder, contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y todos los analistas bíblicos, todos los que han leído esta profecía, terminan asociando esta zona a este Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, con la zona de Rusia, con la zona de Moscú y con todos los pueblos que componen hoy día esa zona geográfica del mundo. Por lo tanto, la segunda mirada que tenemos que tener de la situación que está ocurriendo entre esta tremenda invasión que Rusia hace a Ucrania es el hecho de que Dios nos está informando hace casi 2700 años atrás que hay una nación en el norte de Israel poderosa, liderada por un hombre que la Biblia le llama Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y Dios le dice a este hombre, proféticamente hablando: te sacaré de tu tierra, con tus ejércitos pondré garfios en tus quijadas. Y por lo tanto es altamente posible, recuerde que hacemos análisis, no podemos decir que exactamente va a ser así, que lo que estamos viendo sea el momento en el cual Dios está sacando con garfios en las quijadas a este príncipe llamado Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, espiritualmente hablando, porque puede ser el espíritu que está sobre Vladimir Putin, al que la profecía bíblica le llama Gog. No lo sabemos con exactitud, pero claramente, como entendemos que hay aquí una función profética desarrollándose, y Rusia claramente es un gran actor de los días del tiempo del fin, como lo vamos a ver, nos muestra que proféticamente estamos dando un paso gigante, un paso aceleradísimo a los días de la tribulación y por ende a los días del arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien,
Quiero ser muy claro y preciso en esto. No le podemos poner una fecha. No podemos decir cuánto tiempo queda para la invasión de Israel por el norte, para los días de la tribulación, y menos podemos decir cuánto queda para el arrebatamiento de la iglesia. Pero sí lo que estamos viendo, y es evidente y es claro, es que Rusia comenzó a moverse. Gog aparentemente comenzó a moverse, y podemos pensar que Dios lo está sacando con garfios en sus quijadas, porque cuando uno lee con más detalle la profecía de Ezequiel 38 y 39, vemos que es una razón económica la que está moviendo a Gog. Por lo tanto, estimados amigos auditores, esto nos muestra como señal que estamos teniendo la gran cercanía del momento en el cual la profecía bíblica se hace realidad, y estamos posiblemente viviendo la época final de la iglesia en la tierra. Como analista de profecía bíblica y por casi 20 años estudiando la palabra de Dios y leyendo estos temas, quiero decirle que esto tiene un gran impacto, y que esto no va a terminar aquí. Las consecuencias van a ser tremendas, porque quiero agregar algo más en este análisis. Cuando Vladimir Putin especifica que inicia su invasión, él dice lo siguiente: cualquier nación que se nos interponga y se meta en esto, las consecuencias serán desastrosas como nunca antes vista en la historia. Aténganse a las consecuencias. Es decir, veladamente dijo, el que se meta va a recibir un ataque nuclear. ¿Y sabe usted que en Europa le tienen terror a Rusia? En Suecia, por ejemplo, están aterrorizados con lo que ha ocurrido en esta invasión y con lo que Rusia está haciendo. Por lo tanto, amigos auditores, lo que estamos viendo acá es una escalada profética gigante. Este es el momento de estar preparados, es el momento de estar en santidad, porque solo Dios sabe cuándo le va a decir a Cristo que venga por su iglesia y suene la trompeta del arrebatamiento. Vivimos horas, días, semanas, meses y años cruciales antes de que Cristo vuelva por su iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga. El tiempo se acaba. Cristo vuelve por segunda vez.